es el acto por el medio del cual las partes manifiestan su voluntad, y esta puede ser tanto de manera tácita o expresa. Y cuando hablamos de manera tácita es cuando algo involucra ya una decisión, aunque no se escriba en el documento. Y cuando hablamos de expreso es cuando sí está detallado y delimitado en el documento acerca de la obligación que nos está contrayendo. Y de los elementos que habíamos hablado la semana pasada, está que tiene que ser los elementos para que se pueda perfeccionar este negocio jurídico. Tiene que existir la capacidad legal, el consentimiento que no adolezca de vicio, que tiene que ver con el error, dolo o coacción, y que el objeto del negocio sea lícito. Y aparte de todo, que no está en este artículo 1254, sino que está más adelante, que es la simulación. Justamente. Excelente. Entonces Juan Francisco sí sabe un poco más. Pero ya tal vez era por cuestión propia o sí entendió más o menos o tiene práctica relacionada a esto. Marvin. Licenciado, el negocio jurídico es la declaración libre y consciente que puede ser bilateral o unilateral. Esta es para crear, modificar o extinguir obligaciones. Siempre que exista las características son capacidad legal, objeto lícito y consentimiento que no adolezca de vicio. Y la vez pasada nos hizo una cuestionante respecto a si es lo mismo que un contrato. Y yo investigué y no es lo mismo que un contrato. La única diferencia es que todo contrato es un negocio jurídico y no todo negocio jurídico es un contrato. Excelente, Marvin. Excelente. Ahí partimos. Excelente. Juan Manuel, por favor. Es una declaración de voluntad, LIC, que tiene que ser manifestada de forma externa para crear, modificar o extinguir, en este caso, situaciones de derecho, con el objetivo, pues, de iniciar una relación jurídica. Excelente, justamente. Así es, señores, así quiero que vayamos participando y enriqueciendo esta clase. No solo se trata de que uno sea el monólogo, por supuesto, uno tal vez va a controlar y guiar esta clase, pero también es necesario que ustedes participen. Primera parte, ¿por qué necesito que participen? Es porque ustedes van a litigar o trabajar y su principal herramienta es su boca, y la expresión puede ser escrita, expresarnos de una forma escrita, elaborando un instrumento público, u oral, cuando nosotros elaboramos un argumento relacionado con litis o para expresar determinada voluntad de sus patrocinados. Entonces, por eso es necesario de que vayamos soltando y que de verdad sientan como territorio amigo y no complicado. Si no lo saben, igual opinen, porque a mí me interesa de que, y si no, pues yo los voy a corregir como la cuestión. Pero justamente vamos partiendo de que sí, el negocio, como lo dijo Marvin, el negocio jurídico y el contrato no son lo mismo, y eso quiero que lo resalten, o lo marquen, o lo escriban. El negocio jurídico no es un contrato. Ustedes van a decir, bueno, pero hay muchos elementos relacionados con el contrato. Sí, pero justamente como lo mencionó Marvin, el negocio jurídico, puede ser de una persona o de varias. Ahora, veamos la definición de contrato que aparece en nuestro Código Civil. ¿Alguien la ha encontrado o la ha visto por ahí? Se vale también usar Google. A ver, veamos la definición a ver, miramos, alguien que me ayude primero leyendo el artículo 1251. ¿Qué es lo que dice? El negocio jurídico importantes. Okay. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Ahí estamos. Ahora, aquí está diciéndonos la ley cuáles son los elementos. Veámoslo simple. El negocio jurídico requiere para su validez.
O sea, un negocio jurídico válido necesita 3 elementos. ¿Cuáles son? Esa es una pregunta y de una vez apúntela. Un negocio jurídico necesita para su validez 3 elementos. ¿Cuáles son? Primero, capacidad. ¿Sí? Capacidad legal. Después, consentimiento que no adolezca de vicios. Eso, los vicios lo vamos a ver más adelante porque pues, vamos a partir de que sabemos, pero no sabemos todo. Entonces, podemos ver. Y tercero, Objeto lícito. el objeto lícito. Entonces, la causa, por supuesto que la causa, aquí nos está diciendo los 3 elementos que establece la ley. Por supuesto que todo va a encauzar. Nosotros vamos a hacer un negocio jurídico porque tenemos premeditado o hay una situación por la cual nos va a ayudar o nos va a desembocar en el negocio jurídico. Todo tiene que tener una causa. Pues no podemos hacer un negocio jurídico si no tenemos premeditado qué hacer. No sé si me explico. ¿Ok? Ahora veamos el contrato civil. ¿Ya encontraron la definición del contrato civil o el contrato según nuestro Código Civil? Y ya yo me recuerdo que Juan Francisco nos habló la vez pasada de la definición, pero por favor, alguien más que participe en el contrato. Licenciado, es el 1517. Exactamente. ¿Qué dice? Hay un contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Exactamente. Ahora, comparemos. O les voy a pasar aquí de una vez. Vamos a tener una definición de negocio jurídico. Esta definición es una definición doctrinaria, pero es necesario para que vayamos entendiendo y entremos en contexto. Vemos la definición que nos leyó aquí Francisco y la definición, pues una de las definiciones que aparece acá, y encontramos una diferencia, sí o no. Hay una cosa importante. En el contrato, parte de un acuerdo de voluntades por el cual 2 o más personas crean, modifican o extinguen una obligación. Palabras simples, ¿o no? Y el negocio jurídico puede ser acuerdo de voluntades mediante el cual un individuo o los individuos. ¿Entendemos de dónde, qué es lo que estoy resaltando aquí? ¿Sí o no, compañeros? 91 personas. ¿Sí o no? Podría ser que en unos necesitan por fuerza, en el negocio jurídico se necesitan 2 personas, mediante en el contrato puede ser una sola persona, ¿no? En el contrato puedes, miren, vamos a abrir un paréntesis. Existen contratos donde puede ser una persona, sí, pero son otros 10 pesos. Nuestra ley establece 2 o más personas. ¿Sí o no, Francisco? Por lo que usted acaba de leer. Monroy. Sí, Lic. ¿Qué dice? Otra vez, disculpe, pero a veces tenemos que ir así, a paso lento. ¿Me puede comenzar a leer la parte de la definición del contrato? Hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, 2 o más personas. o ¿El negocio jurídico puede ser unilateral? Ahora pregunto en general al foro. ¿Puede ser una persona? Sí, licenciado. En el caso del mandato, sí. Sí, licenciado. Sí, Lic. Pues el mandato. Sí, Lic. ¿El testamento será un contrato o una donación? Sería un contrato. Una donación. El contrato, perdón, no sé si yo creo que lo dije mal. ¿El testamento será contrato o un negocio jurídico? Es un negocio jurídico, Lic. Es un negocio. ¿Será unilateral o será pluri? Es unilateral. Unilateral. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque es la voluntad de una persona manifiesta en este documento, Lic. Justamente, justamente. Entonces, ya vemos, vamos entendiendo esta cuestión. El negocio jurídico, pues, puede ser unilateral, y ahí tenemos el ejemplo del testamento. La donación, sí, no, y ya vamos a entenderlo cuando lo estemos viendo en la naturaleza como tal. Pero es para que vayamos entendiendo. Los contratos usualmente son de 2 o más personas, por el cual crean, modifican o extinguen una obligación. Entonces, para aterrizar con este tema y comenzar, tenemos que entender que el negocio jurídico, pues, es todo, y los contratos, todos los contratos son negocios jurídicos. Entonces, hay una diferencia, no es lo mismo. Todo contrato es un negocio jurídico. Y los negocios jurídicos no necesariamente son todos contratos. O sea, ahí cambia. Porque aquí acabamos de citar el ejemplo del testamento, que no es un contrato, pero bueno. Ahora me voy a meter en un tema controversial, para que a ustedes les guste también debatir. ¿El matrimonio es un contrato? Cambio de nombre, justamente, Marvin. Sí, licenciado, es un contrato. Bien, Contrato. Lic. Lic. Contrato de personas, no, licenciado, no es un contrato, es un ¿Qué es negocio entonces? jurídico, es un negocio jurídico bilateral. Ajá, pero no es un contrato. No, ¿Qué no es un establece nuestra definición de matrimonio según artículo 79 al 73? Lic, Licenciado, que el matrimonio es una institución social. Eso. Miren, de verdad, señores, yo les estoy, de verdad, mi fin es eso. Justamente ustedes en esta vida profesional y ahorita en el donde ustedes están ubicados se van a encontrar con tipos desgraciados que los van a querer hacer perder su técnico profesional y los van a confundir. Entonces, todos estos elementos que les estoy diciendo es para que vayamos entendiendo. El matrimonio, Juan Francisco, entiendo, porque muchas doctrinas a veces lo encajan como un contrato, pero nuestra legislación, que es donde nos tenemos que guiar, está diciéndonos que el matrimonio es una institución social. O sea, de verdad, no caigan en el juego en un futuro examinador que les diga, bueno, entonces el matrimonio es un contrato. No, es una institución social. Una cosa distinta. ¿Puede ser un negocio jurídico? Mejor ustedes váyanse al tema de institución. ¿Entendimos bien esto? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Es para que vamos entendiendo. Yo sé que hablamos de un montón de cosas, pero son cosas que son bien básicas y que vayamos entendiendo. Ahora bien, regresemos otra vez a nuestro artículo 1251, pues que ahí vamos a comenzar con estas cuestiones, ¿sí? Entonces, el artículo 1251 nos dice los elementos, ya los apuntaron, ¿verdad? Que requiere para su validez, porque pues para que sea válido, capacidad. ¿Qué es la capacidad? ¿Dónde está regulada la capacidad? ¿La capacidad será un atributo de la persona? ¿Cuándo adquirimos la capacidad? ¿Hay tipos de capacidad? Todo esto, miren, todas las preguntas que les acabo de decir son básicas y son de un técnico profesional. O sea, eso cuando usted menciona capacidad, y justamente, gracias Andrea, artículo 8, está la capacidad. Pero pues vamos a pasar un simple, la capacidad que es. Aptitud que tiene una persona para ejercitar derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Cuándo se adquiere? ¿Hay tipos de capacidad? Sí, de ejercicio y relativa. La relativa, pues la tienen los menores de edad para realizar determinadas actividades. ¿Cuándo hay incapacidad? Cuando una persona no ha cumplido la mayoría de edad, entonces se tiene que no es capaz. ¿Qué es interdicción? Cuando esta persona es declarado judicialmente ante un juez, pues obviamente, ¿verdad? Declarado judicialmente incapaz. Por supuesto, un proceso de jurisdicción voluntaria judicial que determina eso. Ese es su fin. Ok. Entonces, para suscribir un negocio jurídico, tenemos que tener capacidad. Entendemos que es la capacidad ahora. ¿Sí? ¿Qué tipo de capacidad sería?
Perdón por las motos, pero por aquí está una calle. ¿Qué tipo de capacidad sería? Alba, ¿iba a hablar o solo prendió el micrófono y lo apagó? Se me encendió el micrófono, licenciado. Ah, bueno, ahora participe. Sería la capacidad de ejercicio porque es la que se adquiere a partir de los 18 años. Exactamente. Y ahora les pregunto a ustedes, porque nosotros vamos a salir pilas de acá. ¿Cómo compruebo yo la capacidad de esta persona? Yo como notario, ustedes como futuros notarios, ¿cómo voy a comprobar a la hora de suscribir un contrato que esta persona es capaz? Pregunto. ¿Con su DPI, licenciado? ¿Y si es extranjero? Con pasaporte, licenciado. École, excelente, excelente. Entonces con el pasaporte. Bueno, y si fuera un negocio jurídico de un testamento, aparte de eso, ¿qué más necesitaría? Pues testigos. Y uno como notario comprobar, en verdad, dar fe que la persona, imaginemos que estoy hablando con Catherine, y le digo, bueno, Catherine, usted va a redactar, usted quiere dejar su testamento, a ver, cuénteme. Y me empieza a decir, sí, los pitufos son azules y yo quiero darle a Félix el gato mi casa y tengo hambre, me voy y me voy a dormir. Cosas que está divagando. ¿Está capaz? Para ejercicio sí, tengo su DPI. Pero ¿estará ella en las capacidades para poder desarrollar su testamento? No, No, licenciado. obviamente. Uno como notario, entonces, ahí comprueba este tipo de cosas también. Los contratos civiles nos van a servir, pero nosotros los vamos a estudiar y los vamos a entender, pero en el momento que nosotros vamos a ejecutar los contratos civiles es cuando nosotros actuamos como notario. Nuestra bendición de profesión, tenemos 3 títulos: licenciado en ciencias jurídicas, que sirve para la docencia más que todo; abogado para litigar o para desarrollar el ejercicio del derecho; y notario. Y notario pues nos ayuda, en palabras simples, a realizar la forma, darle forma a la voluntad de las partes por medio o exteriorizando por medio de los contratos o distintos instrumentos que nos requieran. Entonces, nos damos cuenta que el negocio jurídico se va a materializar por medio de un notario casi siempre. Sí se pueden hacer documentos, puede haber un contrato entre particulares que no requiere intervención de un notario. Pregunto. Sí, Lick, de acuerdo al artículo 1256, sí se podría hacer. A ver, como usted, Juan Francisco, lo voy a nombrar, está un pasito más de ser auxiliar suplente por cualquier cosa, porque no sé si voy a tener auxiliar. Usualmente exalumnos me han ayudado para ser auxiliares, pero para que vayamos viendo. A ver, Juan Francisco, léame ese artículo. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. ¿A qué nos referiremos con eso? ¿Derecho de forma? Sí. ¿A qué? Pero ahí, en ese artículo que acaba de citar mi compañero Juan Francisco, pongan principio de libertad de forma, porque esa es la forma de nominarlo. Principio de voluntad de forma, o principio de voluntad forma. ¿Y qué será eso? Se lo dije desde la primera clase que hablamos un montón de cosas, pero también hablamos cosas ciertas. La voluntad de forma, ¿en qué consiste? Justamente podemos hacer el artículo 1256. Ángela, 1256, pongan principio de libertad de forma. ¿Sí? Y hablamos de esto porque tenemos aquí la libertad de forma, justamente como dice Juan Francisco. Si la pregunta es eso, sí se puede hacer porque la ley no nos prohíbe. Aquí está más relacionado con esta libertad de forma, esta libertad con poder redactar las cuestiones, la libertad de acción. O sea, nosotros podemos hacer todo lo que, o el principio de legalidad, todo lo que no está
prohibido por la ley o no nos establece una forma específica, podemos hacerlo. Y no solo eso, aquí también nos da chance y tenemos un fundamento de los contratos atípicos. Tenemos libertad de forma, o sea, no nos tenemos que adecuar obligatoriamente a los contratos que están en el Código Civil o en el Código de Comercio. Esto nos da chance de poder adecuar nuestra voluntad o a la voluntad de las partes haciendo un contrato distinto. Pregunto, ya que leímos el principio de libertad de forma, ¿podría yo hacer un contrato de arrendamiento en documento privado, pero con las hojas membretadas de mi bufete, por ejemplo? ¿Pueden ir el contrato de arrendamiento ahí o no, según ustedes? Licenciado, no tengo el fundamento legal. Bueno, igual no hay fundamento legal para el proceso del arrendamiento, pero incluso lo puede hacer hasta con hojas color rosado. Sí, ahorita que está Barbie de moda, écheme. Ahí no hay problema. No tenemos una obligación. Ahí es como usted quiera. ¿Y será legal? Sí. Para ejecutarlo o para solicitar el proceso de conocimiento o el juicio sumario, pues a la jueza tal vez le parecerá chistoso ver el contrato de arrendamiento con hojas membretadas de Barbie, por ejemplo, pero legal es, válido es. Entonces, no hay problema. Toda vez el contrato cumpla con los requisitos establecidos y, ojo, requisitos establecidos en cuanto a la forma, o sea, al fondo, perdón. No a la forma no importa, pero el fondo sí. Imaginemos que es un contrato de arrendamiento y no le ponemos renta, por ejemplo, no le ponemos plazo, entonces ahí nos metimos a un golazo horrible, más el propietario, por supuesto. Entonces, vamos, eso es el punto de ir viendo estos puntos, estos elementos. Bueno, sigamos con nuestro principio de libertad de forma, ya lo tenemos y ya nos vamos a asistir justamente con lo relacionado a que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, ¿sí? Entonces, vamos al 1252. ¿Qué dice el 1252? Que ya Juan Francisco se dijo del adelantado, ese me pasó al 56. Licenciado, buena tarde. En 1252 dice, la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Muchas gracias, Lilian. ¿Qué es esto? Yo sé que para muchos es bastante sencillo y es a veces se entiende por lógica, pero muchas veces lo expreso, no lo entienden o se confunde una con la otra. Expreso. Voy a manifestar mi forma expresa. ¿Cómo será? Una firma simple. La firma digital, ahora, nosotros no tenemos una legislación todavía que tenga llenos los espacios legales relacionados a la firma electrónica. Sí o sí se va a tener que tener una legislación ya adecuada. O sea, sí tenemos elementos donde lo regulan, pero no como tal el desarrollo de la firma electrónica, pero ya podemos utilizarlo en instituciones como el registro mercantil, Entonces, la firma electrónica poco a poco va a ser una expresión de voluntad, o es una expresión de voluntad expresa, ¿sí o no? A veces, puchando el botón, están expresando su voluntad, ¿sí o no? ¿Eso será expresa? Darling, ¿qué piensa? Darling Quiñones. Que sí, licenciado. Sí. Entonces, expresa significa expresar, plasmar, ¿sí o no? ¿Alguien más? ¿O alguien que dice que no? Gracias, Darling. Ya cierro mi cosa. ¿Alguien más? Vamos. ¡Vamos! Silic. ¿Silic qué, Alex? A ver, quiero oír opiniones. ¿Qué será lo expreso? Licenciado, lo expreso es otorgar el conocimiento a través de una
manifestación de voluntad explícita, y en Guatemala pues se representa con la firma. Entonces sí, a lo que usted dijo. La firma, y en su defecto, si no sabe firmar, La huella de La huella. entonces si les pongo, imaginemos, porque todavía ahorita estamos, miren, ahorita el primer parcial, consejo, ¿verdad? Ahorita que tenemos un buen quórum, consejo, punteen, porque el examen es fácil, punteen, peguen duro, de verdad. Con eso ya entran a la segunda parte, que van a hacer casos con un poco más de seguridad, van a decir, ya tengo yo preparado todo, pues entonces péguenle duro, ¿eh? Bueno, entonces, ya que tenemos esta expresión de voluntad, solo permítanme. Ahorita solo tengo que abrir la puerta. Ya, estamos, perdón. Entonces, ahora que tenemos ya un poco más clara nuestra expresión de la firma en la forma expresa, la tácita, ¿cómo será? Tácita. ¿Cómo expresa usted su voluntad de una forma tácita? Si una dice que la ley o que usted lo plasma, la tácita, ¿qué será? A ver, quiero oírlos. Entonces, Igual, no puede ser igual. Una manifestación de voluntad que se encuentra implícita con el solo hecho de realizar realizar determinados actos. Determinar determinados actos. Por ejemplo, para que la tengamos y seamos un poco más concreta esta situación. En el contrato de arrendamiento usualmente existe una cláusula, pues yo en los contratos que redacto siempre se establece que nunca se puede entender de que se renueva automáticamente el contrato por más de un mes. ¿Cómo? La expresión tácita que se da es que simplemente yo vengo, imagínense que Sonia Santos me alquila a mí, yo soy el inquilino, y pues tenemos un contrato de arrendamiento. Entonces, nuestro contrato de arrendamiento se vence ahorita en julio, pero yo vengo mañana y le doy a Sonia la renta. O sea, ¿ya estoy fuera de contrato, sí o no? Mañana ya es 1 de agosto. ¿Ya estoy fuera del contrato, sí o no? Sí, exactamente. Se terminó el contrato. Por supuesto, me van a decir, yo sé que ustedes son bien pilas, y me van a decir, no, pero hay elementos, que hay que dar tiempo. Eso olviden. Eso se terminó el contrato. Ok, pero yo vengo el día de mañana y le digo, Sonia, disculpe, ya me pagaron, tome. Y Sonia me dice, excelente, gracias. ¿Renovamos contrato ahí? ¿Qué dice Catherine? Tal vez de palabra sí, licenciado, pero escrito no está establecido. Justamente, Catherine acaba de citar algo importante. Expreso sería por medio de un contrato y no nuestra manifestación de la voluntad por medio de la firma. Pero mientras Sonia recibió ese dinero, justamente ahí hay una aceptación expresa, tácita. El acto de solo recibir la renta, eso renovó el contrato. Entonces ahí hay una aceptación porque Sonia, si no quisiera el contrato, se demuestra a través de los hechos, justamente, Cristian. Si no quisiera que el contrato se renovara, ¿qué tendría que hacer Sonia? Decirle, no, el contrato terminó. Ahí, pero ella recibió la otra parte y ahí está el acuerdo de voluntades, el negocio jurídico sigue. Maco.
En ese caso que usted plantea, si la cláusula dice de que solo se renueva con la emisión o la generación de cartas. no, que dijera que solo con la elaboración de un nuevo contrato, pero el dueño de la casa por error recibiera el dinero. Por error lo dudo, amigo, porque por error, en todo caso, Sonia recibe el dinero y no lo quiere, entonces lo va a depositar a una cuenta del organismo judicial, a la tesorería del organismo judicial, y ahí tendría que ser, quedarse ese dinero, pero no, ya lo recibió con su aceptación, entonces ahí está. Y justamente en los contratos de arrendamiento, por lo menos en los que yo elaboro, está esta cuestión donde dice, bueno, sí puede haber una renovación por contrato, que es la obligatoria, pero si se recibe, como la situación que estoy planteando, pues sí, se puede renovar por un mes más, ¿sí? Y ese mes nunca se va a entender por tiempo indefinido. El contrato de arrendamiento tiene un elemento bien importante, lo vamos a mencionar. El contrato de arrendamiento, si nosotros no establecemos cuándo termina, el contrato se va a prorrogar y se va a renovar y se va a renovar, y no, por eso es tan importante en el contrato establecer cada una de esas condiciones.